Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. San Juan capítulo 3 versículos del 1 al 8. En los días del Nuevo Testamento, muchos judíos habían adoptado nombres griegos. Los discípulos Andrés, Felipe, Dídimo y Alfeo tenían nombres tales. Nicodemo también es un nombre griego y significa vencedor del pueblo. Nicodemo ocupaba una posición elevada y de confianza en la nación judía. Era un hombre muy educado y poseía talentos extraordinarios. Era fariseo y un miembro honorable del Consejo Nacional, el Sanedrín, la autoridad suprema de los judíos en ese tiempo. Indudablemente compartía con otros judíos la esperanza de un Mesías político que libertaría a la nación del yugo romano. Como muchos otros, Nicodemo había sido conmovido por las enseñanzas de Jesús. Aunque rico, culto y honrado, se sintió extrañamente atraído por el humilde Nazareno. Las lecciones enseñadas por Jesús le habían impresionado enormemente y deseaba aprender más de esas maravillosas verdades. La autoridad que Jesús ejerciera al purificar el templo había despertado el decidido odio de los sacerdotes y gobernantes. Temían el poder de este extraño y no tolerarían tanta audacia de parte de un oscuro Galileo. Se proponían acabar con su obra. Pero no estaban todos de acuerdo en este propósito. Había algunos que temían oponerse a quien estaba tan evidentemente movido por el Espíritu de Dios. Recordaban cómo los profetas habían sido muertos por reprender los pecados de los dirigentes de Israel. Sabían que la esclavitud de los judíos a una nación pagana había sido el resultado de su terquedad en rechazar las reprensiones de Dios. Temían que, al conspirar contra Jesús, los sacerdotes y gobernantes estuviesen siguiendo los pasos de sus padres y trajeran nuevas calamidades sobre la nación. Nicodemo compartía estos sentimientos. Más adelante, en un concilio del Sanedrín, en San Juan capítulo 7, cuando se consideraba la conducta que se debía seguir para con Jesús, Nicodemo aconsejó precaución y moderación. Hizo notar con insistencia que si Jesús estaba realmente investido con la autoridad de Dios, sería peligroso rechazar sus amonestaciones. Los sacerdotes no se atrevieron a despreciar este consejo y por el momento no tomaron medidas abiertas contra Jesús. Nicodemo estudió ansiosamente las profecías relativas al Mesías y mientras más las estudiaba, tanto más profunda se volvía su convicción de que Jesús era aquel que vendría. Deseaba mucho entrevistarse con Jesús, pero no osaba buscarle abiertamente.
Conociendo la actitud que por lo general mostraban los dirigentes para con Jesús, Nicodemo consideró que no era sabio comprometer su reputación o posición haciendo saber que tomaba a Jesús en serio hasta el punto de buscar una entrevista personal con él. Sería demasiado humillante para un gobernante de los judíos declararse simpatizante de un maestro hasta ahora tan poco conocido, y si su visita llegara al conocimiento del Sanedrín, le atraería su desprecio y denuncias. Resolvió pues verlo en secreto. Haciendo una investigación especial, llegó a saber dónde tenía el Salvador un lugar de retiro en el Monte de las Olivas. Aguardó hasta que la ciudad quedase envuelta por el sueño y entonces salió en busca de Jesús. En presencia de Jesús, Nicodemo sintió una extraña timidez, la que se esforzó por ocultar bajo un aire de compostura y dignidad. Rabí, dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Sabemos que has venido de Dios. Nicodemo estaba satisfecho con la evidencia de la aprobación divina manifestada en las palabras de Jesús y en sus obras. Con ellas, Nicodemo reconoció que los milagros de Jesús constituían la prueba de una autoridad más que humana. Sabemos que has venido de Dios como maestro. La palabra traducida aquí como maestro es didáscalos, un título de respeto. Nicodemo mismo era maestro, didáscalos de Israel, conforme el versículo 10. Y, sin embargo, estaba dispuesto a aceptar como su igual a Jesús, quien no tenía educación académica ni permiso oficial para enseñar. La única explicación de esta visita es que comprendía en su corazón que Jesús era más que simplemente un maestro. Sin embargo, al principio su orgullo le impidió que revelara sus pensamientos más íntimos de que Jesús podía ser el Mesías. Pero cuando se compara su reacción con la de los otros dirigentes de la nación, es sorprendente hasta qué punto su ardiente deseo de conocer la verdad venció a su orgullo natural. Al hablar de los raros dones de Jesús como maestro y también de su maravilloso poder para realizar milagros, esperaba allanar el camino para su entrevista. Sus palabras estaban destinadas a expresar e infundir confianza, pero realmente expresaron incredulidad. No reconoció a Jesús como el Mesías, sino solo como un maestro enviado de Dios. Jesús desdeñó la lisonja que se le brindaba y dirigió su respuesta a la tácita súplica en procura de verdad, implícita en el hecho de que Nicodemo lo había buscado para una entrevista privada. Jesús fijó los ojos en Nicodemo como si leyera su alma misma. En su infinita sabiduría vio delante de él a alguien que buscaba la verdad. Conocía el objeto de esta visita y, con el deseo de profundizar la convicción que ya había penetrado en la mente de Nicodemo, fue directamente al punto, diciendo solemne y bondadosamente: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, el reino espiritual, el reino de la gracia divina. La Biblia de Jerusalén traduce: en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. De nuevo o de lo alto es la traducción del vocablo griego anothen,
que en el versículo 31 del mismo capítulo fue traducido de arriba, el que de arriba viene. También en el capítulo 19, versículo 11, Jesús dijo: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Palabras de Jesús a Pilato. En Mateo 27:51 y Marcos 15:38 dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. En todos los casos es la misma palabra, anothen. Esta palabra puede ser traducida correctamente en ambos sentidos. De nuevo, de arriba, de lo alto. Con seguridad, el nacimiento al que Jesús se refiere aquí es un segundo nacimiento, pero no es una repetición del primer nacimiento, como la traducción de nuevo podría implicar. Nicodemo había venido al Señor pensando entrar en una discusión con él, de maestro para maestro, pero Jesús puso al descubierto los principios fundamentales de la verdad. Nicodemo, no es tanto de conocimiento teórico lo que necesitas, sino de regeneración espiritual. No necesitas satisfacer tu curiosidad, sino tener un corazón nuevo. Necesitas recibir una nueva vida desde lo alto, antes de que te sea posible apreciar las cosas celestiales. Mientras no se produzca ese cambio, haciendo que todas las cosas sean nuevas, no tiene ningún provecho para ti el discutir conmigo mi autoridad o mi misión. Nicodemo sabía de la predicación de Juan el Bautista concerniente al arrepentimiento y el bautismo, indicando al pueblo a aquel que bautizaría con el Espíritu Santo. Él mismo sentía que había falta de espiritualidad entre los judíos, que en gran medida estaban dominados por la intolerancia y la ambición mundanal. Había esperado que se produjese un mejor estado de cosas al venir el Mesías. Sin embargo, el mensaje conmovedor del Bautista no había producido convicción de pecado en él. Él era un fariseo estricto y se enorgullecía de sus buenas obras. Era muy estimado por su benevolencia y generosidad en el mantenimiento del servicio del templo, y se sentía seguro del favor de Dios. Le sorprendió la idea de un reino demasiado puro para que él lo viera en su condición actual. La figura del nuevo nacimiento empleada por Jesús no era desconocida para Nicodemo. Los conversos del paganismo a la fe de Israel a menudo eran comparados a niños recién nacidos. Por lo tanto, Nicodemo sabía que Jesús no hablaba de volver a nacer físicamente, y su respuesta no implica que en realidad pensaba así, tan solo reconocía la imposibilidad. Pero la otra conclusión le pareció igualmente increíble, la idea de que él, un piadoso judío, necesitara experimentar lo que mencionaba Jesús. De acuerdo con la teología judía, el haber nacido como hijo de Abraham era casi una garantía de admisión en el reino celestial. ¿Recuerdas cuando Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: «Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres»? Ellos le respondieron: «Linaje de Abraham somos». Puedes ver esto en San Juan capítulo 8. Pero a fin de ser salvos, los que no eran judíos debían convertirse en hijos de Abraham por adopción. ¿No le habría sorprendido a Nicodemo oír que Jesús afirmara que los que no eran judíos debían nacer de nuevo a fin de ver el reino de Dios? Pero la idea de que él, un respetable judío, estuviera fuera del círculo de la salvación, era un pensamiento nuevo e inquietante. En virtud de su nacimiento como israelita, Nicodemo se consideraba seguro de un lugar en el reino de Dios.
Le parecía que no necesitaba ningún cambio. Por esto le sorprendieron las palabras de Jesús. Se irritó por su íntima aplicación a sí mismo. El orgullo del fariseo contendía contra el honesto deseo del buscador de la verdad. Se admiraba de que Jesús le hablase de la manera que le habló, sin tener en cuenta su posición de gobernante en Israel. Tomado de sorpresa, Nicodemo respondió a Jesús con palabras llenas de ironía. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Como muchos otros, cuando una aguda verdad le hiere la conciencia, sus palabras revelaron el hecho de que el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios. No hay nada en él que responda a las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Pero Jesús no enfrentó argumento con argumento. Con solemne y tranquila dignidad, ahora le explica lo que significa nacer de nuevo. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo sabía que Jesús se refería aquí al agua del bautismo y a la renovación del corazón por el Espíritu de Dios. Ser nacido de agua y del Espíritu equivale a ser nacido de nuevo, es decir, de lo alto. Estaba convencido de que se hallaba en presencia de aquel cuya venida había predicho Juan el Bautista. Nicodemo anticipaba su entrada en el reino de Dios por haber nacido judío y ser piadoso, pero Jesús declaró que cualquier cosa que fuera inferior a una transformación completa de la vida mediante el poder del Espíritu Santo era inadecuada. Jesús continuó diciendo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido de la carne, es decir, por nacimiento natural. El principio del mundo natural, que todo ser viviente se reproduce según su género, Génesis capítulo 1, versículo 21, también rige en el reino espiritual. En el Nuevo Testamento, carne y espíritu son antagónicos y representan dos formas de vida opuestas y excluyentes. Por naturaleza, el corazón es malo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Job capítulo 14, versículo 4. Ningún invento humano puede hallar un remedio para el alma pecadora. Romanos capítulo 8, versículo 7. Los designios, la intención de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. San Mateo capítulo 15, versículo 19. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. La fuente del corazón debe ser purificada antes de que las corrientes puedan volverse puras. El que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras está intentando lo imposible. No hay seguridad para alguien que tenga simplemente una religión legal, solo una forma de la piedad. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la vida antigua, sino una transformación de la naturaleza. Hay una muerte al yo y al pecado y una vida completamente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. Nicodemo estaba todavía perplejo y Jesús usó el viento para ilustrar su significado. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene
ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Se oye el viento entre las ramas de los árboles, por el susurro que produce en las hojas y las flores. Sin embargo, es invisible, y nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con la obra del Espíritu Santo en el corazón. Es tan inexplicable como los movimientos del viento. Puede ser que una persona no pueda decir exactamente la ocasión ni el lugar en que se convirtió, ni distinguir todas las circunstancias de su conversión, pero esto no significa que no se haya convertido. Mediante un agente tan invisible como el viento, Jesús obra constantemente en el corazón. Poco a poco, tal vez inconscientemente para quien las recibe, se hacen impresiones que tienden a atraer el alma a Jesucristo. Dichas impresiones pueden ser recibidas meditando en Él, leyendo las Escrituras o oyendo la palabra del predicador viviente. Repentinamente, al presentar el Espíritu un llamamiento más directo, el alma se entrega gozosamente a Jesús. Muchos llaman a esto conversión repentina, pero es el resultado de una larga intercesión del Espíritu de Dios. Es una obra paciente y larga. Aunque el viento es invisible, sus efectos se ven y se sienten. Así también la obra del Espíritu sobre la persona se revelará en toda acción de aquel que haya experimentado el poder salvador. Cuando el Espíritu de Dios toma posesión del corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado, las malas acciones son abandonadas, el amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, la envidia y las contiendas. La alegría reemplaza la tristeza y el semblante refleja la luz del cielo. Nadie ve la mano que levanta la carga o contempla la luz que desciende de los atrios celestiales. La bendición llega cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Entonces ese poder que ningún ojo humano puede ver crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Es imposible para las mentes finitas comprender la obra de la redención. Su misterio supera el conocimiento humano. Sin embargo, el que pasa de la muerte a la vida se da cuenta que es una realidad divina. Podemos conocer aquí, por experiencia personal, el comienzo de la redención. Sus resultados se extienden a través de la eternidad. La gracia de Dios sea contigo.